Seguimos con Cocineros Uruguayos y es el momento de presentar la columna de nuestra nutricionista, experta en nutrición y health coach, Tatiana Strick, que está con Paula y nos va a hablar de la enfermedad celíaca. Las enfermedades alrededor del gluten, ¿no? Sí, exacto. La enfermedad celíaca, la verdad, es todo un tema. En general se habla de un 1% en la población, pero la mayoría de ese 1% no está diagnosticada. Entonces, ¿qué es la enfermedad celíaca? Cuando un celíaco come un alimento que contiene gluten, el intestino delgado se había dañado. Entonces, ustedes imagínense que mi mano tiene vellosidades que son mis dedos. Entonces, los nutrientes se van absorbiendo entre ellos. Y cuando un celíaco come gluten, esos dedos, que son vellosidades, inhiben lo que son la absorción de los nutrientes. Entonces ahí aparecen las anemias por falta de hierro o la desnutrición, y en los niños puede haber talla baja o ahí va dificultad de crecimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces también se confunden con lo que es la sensibilidad al gluten y la alergia al trigo. La sensibilidad al gluten existe, porque hay veces que se decía no, pero en realidad es la cabeza, pero sí, existe, pero no está bien definida. Entonces, para diagnosticarlo, primero hay que descartar la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, o cualquier otra causa que pueda generar esos síntomas que está teniendo la persona. Entonces, el tratamiento de la sensibilidad va a ser sacar el gluten de la alimentación, y ahí la persona se tiene que sentir mejor. Ese sería como el diagnóstico. Y luego lo que es la alergia al trigo es cuando nuestro organismo genera anticuerpos que reaccionan frente a cualquier tipo de proteína que tiene el trigo, no solo al gluten. Entonces ahí la dieta lo que cambia es que tienen que evitar el trigo, pero por ejemplo la cebada y el centeno que contienen gluten no habría problema. Entonces es como otro tipo de prevenciones que hay que tener en la alimentación. ¿De qué manera tenemos? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad celíaca? Claro, ese es el problema para diagnosticar un poco lo que es la enfermedad celíaca. Son tan variados que es un problema. Hay gente que directamente no tiene síntomas. Después en los niños lo más común es la irritabilidad constante que tienen, o muchas veces es diarrea o distensión abdominal. Después también que les dificulte el aumento de peso, ¿sí? Y en los adultos también síndrome de intestino irritable, diarrea de nuevo, o hay gente que estreñimiento. Ajá. Entonces es como que nos perdemos a veces. ¿Y qué más les iba a contar? ¿Cuál es el tratamiento de los celíacos? Sacar el gluten de la alimentación. ¿Qué es lo que no se puede? Lo famoso TAC: trigo, avena, cebada y centeno. Pero hay una particularidad de lo que es la avena, que su composición química no tiene gluten, pero se la desaconseja porque en las mismas instalaciones donde se trabaja con la avena pueden haber granos que contengan gluten, y entonces la prevención es para que no haya contaminación cruzada. Pero ahora en el súper se encuentran avena que dice que está etiquetada como libre de gluten. Supongo, creo que viene de bueno, de eso fuera, no sabía, pero debe ser que se hace una instalación Exacto. donde no hay posibilidad de contaminación con gluten. Y después lo que está buenísimo es que existe ACELU, que es la Asociación de Celíacos del Uruguay, que tiene todo un listado con los productos aptos para esta población, avalados por ellos. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la industria, para mejorar las características sensoriales de estos alimentos, muchas veces aporta grasa, porque el gluten lo que hace en los alimentos es mejorar la textura, la cremosidad, la elasticidad, y con la grasa como que llega un poco a lo que sería el alimento original. Exacto. Entonces, leer las etiquetas. Sí, pero inclusive cuando cocinamos nosotros y queremos hacer un pastel y estamos cocinando sin gluten, nos pasa eso, que tenemos que incrementar un poco la cantidad de materia grasa. Queda muy quebradiza. Exacto, porque se nos rompe, se nos deshace, ¿no? Sí, y también para las personas que hoy está muy de moda, como sin gluten y no lo necesito. Entonces, pensamos capaz que si dice sin gluten es más saludable, pero no necesariamente. Tenemos que fijarnos siempre en la lista de ingredientes. ¿Y qué es lo que se puede? El arroz y su harina, el maíz y su harina, fécula de papa, fécula de mandioca, cualquier harina de legumbres, la quinoa, trigo sarraceno, todos esos alimentos están permitidos y se pueden hacer 1.000.000 de preparaciones. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces el gluten lo podemos encontrar en medicamentos, en suplementos, en algunas pastas de diente. En la pintura de labio había sentido yo que es súper peligroso, porque claro, la pintura de labio nos la comemos por eso, y es una manera de hay que tener ingerirlo. mucho cuidado, hay que leer todo, estar informado. Y bueno, esas serían como las recomendaciones generales que hoy les traigo para tener en cuenta con respecto a la enfermedad celíaca. Perfecto.
Muy bien, gracias Tatiana, clarísimo todo. Me encanta la claridad que tiene, ¿no? Pero la verdad que me desasné, sinceramente, porque es difícil diagnosticarse la intolerancia al gluten. A veces uno, y como decía bien la nutricionista, a veces los síntomas son diferentes de acuerdo a la persona. Y podés estar toda una vida sin saberlo. Claro, hay un montón de gente que ni siquiera sabe que tienes como los alérgicos. Totalmente. Así que estoy aprendiendo de todo en este programa. ¿Viste? Aprendí un montón de cosas con el tema de la masa, del huevo, fantástico. Me encanta que este programa sea así para poder compartir con los demás los conocimientos de gente que sabe de cocina y de muchas otras cosas. Claro. Vamos a la cocina a ver cómo sigue la receta. Permiso. Pasá nomás, sí. Adelante. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Mucho gusto. Leti. Bueno, las vuelvo a ¿qué tal? felicitar por la apuesta y por la apuesta, las dos cosas. Qué bueno, Buenísimo. qué bueno. Gracias. ¿Y qué vamos a cocinar? Porque yo pienso en meterme. Claro, Sí, por supuesto, me esa es encanta. la idea. Estás claro. invitadísima. La masa que hicimos hace un ratito, lo que hicimos fue, la envolvimos como hacemos siempre y la ponemos en la heladera una media horita para que tome un poco más de consistencia, porque las masas con manteca son muy blanditas, estamos en verano, entonces la hemos trabajado con las manos, entonces lo que nos pasa es que la masa sigue como inmanejable. ¿sí? Claro, claro. Entonces la envolvemos en film y ya la tenemos pronta. La tocas, tiene una textura como agradable de Sí. trabajar. Como Parece- siempre, como parece un queso. parece Sí. un cuarterolo, ¿verdad? Parece un cuartirolo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, igual que hicimos la otra vez, para trabajarla más cómodamente, la vamos a envolver entre dos films para poder estirarla. Ah, mirá. Esto también es otra técnica. Pero y lo que aprendimos de la pizza fuera de Total. cámara también, yo hacía todo mal. Tenemos que hacer pizza en directo, mal. entonces un Sí, día. tenemos que hacer pizza. no es Yo fácil, directamente ¿eh? no hago, No. ¿eh? Vos Yo harías hago todo mal, pizza. pero yo no hago. Yo hago en mi casa y me sale bastante bien, pero seguro que Que así cuando te va a salir mejore todo mejor. con todos tus tips me va a salir Aparte la fantástico. pizza es como muy agradecida. Pero, viste vos, bueno, no la haces tan bien y más Sí, o menos. igual resulta. ella tira. Tira. Bueno, acá lo que vamos a hacer, vamos a estirar la masa. La idea de esta masa es que no te quede bien finita, porque si no lo que vas a conseguir en vez de unos alfajores son unas galletitas. Ajá. Es decir, la idea es que esté de 1 centímetro el espesor de la masa, entre 8 milímetros y 1 centímetro. Un dedo está para todos, es más fácil. Perfecto. Así la estiramos, no se nos pegó para nada. Porque aparte, con esta técnica no tenés que agregarle nada, harina. No ni tenés que nada. agregarle harina. Mirá, eso es súper importante. Cuando vos tenés una masa y ves que se te está pegando y le vas incorporando cada vez más harina, estás desequilibrando la masa. Ajá. Se te va a secar. ¿Y qué tenés que hacer? Tratar de no incorporarle. Si Esto. es una masa, Pero exacto. le metes sí, nylon, film. Exacto. Claro. mirá. Si es una masa como la pizza, por ejemplo, lo que tenés que hacer es seguirla trabajando Ajá. hasta que la harina incorpore todo el líquido. Y en este caso lo que haces es eso, para no incorporarle harina, es trabajarla entre dos films y no estarla tocando mucho. Perfecto. Ahora sí la tenemos. Muy Claro, bien. y ella es una profesional y todo, facilísimo, ¿no? Claro, pero por favor. Todo es perfecto. Pero en realidad con unos determinados piques en pastelería, porque lo que tiene bueno es que la se repiten. pastelería no es muy fácil. Hay que realmente estudiar y saber para que te salgan bien las cosas de Sí, pastelería. Pero mira, hasta el otro día que estuvo Daniel Huasco, que tiene unos libros de receta para cocina celíaca imponentes, él decía, las recetas yo las tuve que probar y me equivoqué, muchas veces tirar todos los ingredientes que te da como mucha pena tener que tirarlos, pero para llegar a hacerlos bien. Claro. ¿No? Y eso, digo, a mí muchas veces me ha desmotivado, no sé. No hay que hacer tenerle mal miedo al fracaso. Y ahí hay que seguir, es como también en un aprendizaje para Hay la que vida. aprender del fracaso. Totalmente. Me encanta la filosofía que le ponemos a la cocina, todo claro. el tiempo, permanentemente. Es que si De no eso se haces trata. así, de verdad, a veces haces el bizcochuelo en vez de quedarte así, te Y queda te como digo, un y dedito. te digo lo terapéutico que es cocinar, ¿no? Claro. Es como hacer yo, hacer ejercicio, cosas, porque te concentra en el aquí y en el ahora. Y eso relaja y desestresa. Eso es una meditación. buenísimo, Además, uno claro. no puede, hay cosas que no las podés apurar. Un guiso no lo podés apurar, necesita su Claro, tiempo. total. Vos sabés que yo eso lo aplico, yo tengo 2 nenes chiquitos, ¿no? Y la cocina en realidad lo que enseña es paciencia, porque no es decir lo hago y me lo como, no, tenés que hacer, cocinar, lleva un proceso. Perdóname, y el agradecimiento posterior, ¿no? También. Claro. Que eso es algo que tenemos que recuperar de nuestros abuelos y nuestros padres cuando éramos chiquitos, que agradecíamos el alimento comida rica. y bueno, Claro, y el amor. que es creyente reza, el otro le pone onda.
Pero es muy también se le puede importante agradecer eso. al universo en vez de a Dios, ¿no? Si no También, crees. Y al cocinero. Y al También. cocinero, por supuesto. Por Y al supuesto. cocinero, por supuesto. Bueno, acá tenemos la masa Buenísimo. y lo que tenemos que hacer es encontrar un moldecito que nos sirva. Yo acá... ¿Este es un ding- moldecito inventado? Este o es un el moldecito de mis nenes, sí. ¡Ay, me muero! Es el mismo que usan para la plasticina. No, pues sí, no, este lo tengo aparte. No, lo tenés aparte. Genial. Pero, ¿sabes qué me pasa? Que tiene la formita como ideal para el alfajor de maicena. ¿Ves? Que es chiquitito. Y si no tienen cortadores, también sirve, ¿viste la copa finita esta de También, champán? claro. También es como el tamaño ideal para mí. Genialidad. Tenés ahí 2 tamaños para Porque poder viste, utilizar. vos viste que está en lugares como BM, por ejemplo, podés encontrar todo tipo de Exacto. cosas para hacer estos diferentes moldes, ¿no? Pero En casa de también herrero, cuchillo de a palo. veces te pasa que estás haciendo la receta y te acordaste que no tenías determinada cosa para, Claro. para, por ejemplo, como en este caso, cortar los alfajores. Y bueno, está bueno echar mano de lo que hay Obvio. y ser creativo. Estaba pensando ahora que hacemos moldecitos para hacer escones. ¿La textura de la manteca tiene que ser igual? También, sí. Bueno, tenés 2 maneras de trabajarla. O el scone se trabaja como trabajamos el otro día, que es con la manteca fría. Ajá. Bien fría y tocándola lo menos posible con el cornet. ¿Te acordás Sí. que lo hicimos? Con el cornet o con los cuchillos. Pero mira, nos va dando ideas. Para las próximas tenemos que hacer pizza, escones. Escones, ¿no? Me encantan los escones de queso. Ay, ¿De qué queso te iba a rico. decir? Qué delicioso. delicia. Bueno, no, yo aprovecho para contarles, como ya les había adelantado, que todos los elementos que usamos en Cocineros Uruguayos son de BM. Como verán, productos de primera calidad, importados de marcas internacionalmente reconocidas, bazar, gastronomía y mucho más. Están en Justicia 2275, esquina Amézaga, o en su tienda online b-m.com. Perfecto. Acá lo que tenemos para hacer los alfajores es una asadera enmantecada. Siempre que estamos trabajando cosas Mostremos. sin Ahí- gluten. Ahí se ve la manteca, ¿ven? Sí, Perfecto. solo con un poquito de manteca ya es suficiente. Otra cosa importante que hoy estábamos hablando al principio del programa atrás de cámara es lo importante que es cuando hacemos galletas o este tipo de cosas es usar una asadera que no sea negra. ¿Por? Porque si vos usás la asadera negra, la cocción es como mayor en la superficie de Ah, contacto y se te va a dorar. wow, porque se calienta más lo oscuro, ¿no? Exacto. Y vos lo Claro. que necesitas del Absorbe alfajorcito. más calor. Exacto. Claro. Necesitas del alfajor de maicena que quede blanquito. Así ves, que ni te das cuenta que está cocido. Claro. Claro, si está como muy Ay. dorado, aparte cambia la consistencia. Exacto. Sí, te queda como una galleta si se te pasa. Claro, claro. La verdad que es un arte, ¿eh? Es un arte. La masa es un arte. Sí, totalmente. Sí, pero es algo lindo, es lindo de trabajar. Bueno, yo lo disfruto. Bueno, estos los ponemos acá. Exacto, ¿te animás? Bueno, hacemos Dale. algo, ¿no? Claro, Estamos claro que pintados acá. sí. Los pongo arriba de la manteca, obviamente, y con cierta separación. Con cierta porque van a separación. crecer, amigos. Exacto. Esta masa crece poquito porque lo que nosotros vamos a hacer ahora, antes de llevarla al horno, la vamos a llevar a la heladera una media horita, unos 20 Una minutos. textura espectacular. Espectacular. A ver, ay, yo quiero tocar. Es como, Bueno, bueno, así ya te alguno, los querés hago. comer, te los querés Sí, comer ya, así. ya, Ay, vos sí. sabés que a mí me gusta comer la masa cruda, es malísima. Pero aunque sea nunca probé. Ay, sí, la de las galletas y todo. Ah, pero a mí ta, también. no es algo que esté muy permitido, pero bueno, Me pasa ta. eso también. Ahí está bien. Ahí está, perfecto. No sé Miren si es cómo, la miren cómo va ansiedad. quedando. Lo que no se puede hacer es cocinar con hambre, ¿no? No, bueno, lo que no se puede hacer es ir al supermercado a hacer la compra. Con hambre. Ese es el punto malo. Pero después cocinar, bueno. Miren, estoy Vamos. aprovechando hasta los Buenísimo. bordecitos que Muy les bien, queda muy Exacto. bien. poco. Perfecto. Y después esta masa que le va quedando a Patricia, en realidad no la tiren. La volvemos a unir toda, la volvemos a estirar y sacamos otra tanda de alfajorcitos. A ver, Buenísimo. creo que este es el último porque si no los otros no me van a quedar con Y la para forma. hacer pan, ¿cuál es el secreto? Otro dile, mucho amasado. ¿no? Mucho amasado. Mucho amasado, mucho cariño a la masa. Hay que tocarla la masa tocarla además Ahí. el pan. Ahí. Bueno, vayan anotando por ahí atrás. Así que tenemos para hacer los escones, la pizza, el pan, un montón de cosas. Sí, nos pueden también pedir recetas que les interesen Exacto. que hagamos a través de nuestras redes sociales. Entonces ahí pueden comunicarse con nosotros y decirnos, queremos, no sé, pan para celíacos. Claro. ¿Por qué no? Ahí buenísimo. está. Ay, qué desafío. O pizza para celíacos Qué también. desafío. Igual te digo que aunque no sea celíaco, está bien adoptar los hábitos alimenticios de un celíaco. Que son mucho más Totalmente. sanos, ¿viste? Es más Sí. sano, claro, O sea claro que que sí. No está de más. no está de más. Bueno, estos alfajorcitos, ahora lo que hacemos es, vamos a llevar la masa a la heladera unos 20 minutitos y después lo vamos a cocinar a 180 grados, 8 o 9 minutos. Va a depender en realidad del tamaño del alfajor que hagamos.
estén controlando el horno, porque va a estar blanquita la masa. Cuando está blanquita, que ya no brilla más, digamos, ya va a estar. Son unos 8 minutitos. No lo dejen pasar eso, porque si no les quedan como muy crocantes. Claro. Hoy cuando estaba yo cocinando en casa me llamaron por teléfono. Me fui y cuando vine se me habían pasado los alfajores. No. Claro. Sí, mucho Bueno. dulce de leche, ¿no? Acá Porque estamos, uno acá un alfajor sin relleno. Claro. Esperen un Mucho poquito dulce de porque leche. tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con más cocineros uruguayos y vamos a poner el dulce de leche. Ahí está, acá.